Y vamos rapidito, Sí, ya sí, tenemos sí, la nota sí. ahora sí. Así es. Con Eduardo Martínez, sí, es un analista internacional. Bueno, un poco obviamente la idea es hablar de todo lo que sucedió en Brasil a partir de la victoria de ayer de Jair Bolsonaro. Así es. Eduardo Martínez, ¿cómo está usted? O sea, saludamos a Radio Pública de Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que decir después de que por ahí, tipo 7:30 de ayer, de anoche, nos enteramos de que Jair Bolsonaro ganó el balotaje en Brasil? A ver, bueno, primero resultado predecible, quizás esa brecha que se acorta al final tiene como una explicación, fue como un Bolsonaro más light, el de la última semana, tratando de captar votos más independientes y empezó como a desdecirse de cosas que decía, hasta que, bueno, dio el discurso de haber reconocido su victoria y ahí uno empezó a ver el Bolsonaro que es, ¿no? Es decir, nuevamente la importancia que tiene ese tipo de discurso y el impacto que tienen nosotros, ¿no? Palabras que ya hace rato que no escuchábamos, discursos muy duros y las últimas novedades que son preocupantes para la Argentina, realmente, ¿no? Más allá del miedo que uno puede tener con respecto a los derechos civiles y el tema de el no respeto de todas las normas de las democracias, el hecho de que se esté cerrando, ¿no?, de alguna manera, y que haya dicho que no solamente no es prioridad el Mercosur, sino no es prioridad la Argentina. Para nosotros, con un Bolsonaro que asume en enero, en un último año del gobierno de Macri, donde se cuida cada centavo y donde tenemos una sobreproducción de automóviles que no podemos vender, tenemos hechos automóviles, algunos hasta mitad del año que viene, otros 2 años de producción hecha, es realmente preocupante. Sí, totalmente. Y yendo directamente a lo que va a vivir el brasileño de ahora en más, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es una sociedad muy polarizada, creo que cada uno va a jugar su partido en esto. Creo que Haddad va a tratar de reconfigurar, sino perderse como candidato, porque muchas posibilidades más no tienen, digamos. Tienen a Hoffman, que es la presidenta del partido, ¿no?, que también tiene su buena imagen, pero tienen 4 años para tratar de reconstruir un partido que está en una severa crisis. Tenemos a un Ciro Gómez que salió tercero, que dijo que va a ser oposición de los dos, ¿no?, tanto de Bolsonaro como del PT. Es una sociedad muy polarizada, con un Congreso polarizado, por suerte, porque aprobar algunas locuras de Bolsonaro le va a ser un poco difícil, ¿no?, sino va a tener que apelar a decretos que no son muy populares, pero es un Congreso que quedó muy polarizado y donde también se ve, no solamente en el voto, sino también en el resultado del Congreso, el poder que tienen las iglesias evangélicas, pentecostales y cristianas, que ya tienen 40 escaños en el Congreso, ¿no?, y que son aliados de Bolsonaro. Entonces es un destino de Brasil incierto que nos genera un destino incierto también a la Argentina a nivel económico, ¿no? ¿Es cierto que muchos de los representantes del partido, en este caso lo lleva por esencia Bolsonaro, son de fuerzas de seguridad como él? Sí, a ver, confirmados hay 3 militares en los ministerios. Se está hablando a último momento de que posiblemente que hasta el Ministerio de Educación sea un exmilitar. Las propuestas de Bolsonaro son un poco militarizar la seguridad. Algunas cosas las fue bajando porque eran improbables, como declarar la guerra a Venezuela y todas esas cosas las fue bajando, o irse de la ONU, que también desistió, pero es cierto que en el nivel de seguridad va a militarizar, va a tratar de seguir con la ley de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes. Allá en Brasil es 18 años, intentó que sea 12, pero parece que queda entre 16 y 17. Recordemos que Bolsonaro llegó a decir que el policía debe matar, digamos, ¿no? Un policía que no mata no es policía, llegó a decir. Por lo cual
digamos, en cargos estratégicos los militares y una seguridad, digamos, más en mano de la decisión del policía en el momento que de un sistema, y todo se puede volver un poco más complejo, ¿no? Sí, sí. Eduardo, en algún momento Bolsonaro hace años manifestó que si el Congreso no sirve, habría que cerrarlo. ¿Esto puede ser posible que suceda algo? Bueno, ya sería un autoritarismo, no solo desde la base, sino desde lo programático. ¿Se puede dar esto? A ver, él los últimos días se echó atrás con eso, dijo que pidió disculpas, pero uno ve el estilo de Bolsonaro y si el Congreso se le pone difícil, uno no sabe qué puede llegar a ser Bolsonaro. La verdad que de Bolsonaro sabemos poco, son más declaraciones pomposas, rimbombantes. Pensemos que los candidatos de oposición llegaron a presentar entre 300 y 500 páginas de proyecto de que iba a ser su trabajo en el gobierno y lo que sabemos de Bolsonaro es un PowerPoint. Entonces es muy complicado, es decir, saber con anticipación. Sí hay que decir que no tiene un Congreso como para que él se envalentone a tomar leyes muy rápidamente impopulares, y la única forma es hacerlo por decreto, por lo cual pondría a gran parte de la sociedad en alerta, y de hecho inclusive el segundo digamos en importancia del Tribunal Supremo dijo que iban a estar vigilando para que no haya atentados contra la democracia, es decir, que cuando el propio Tribunal Superior, como sería nuestra Corte Suprema, dice una cosa así es porque el miedo está, ¿no? Sí, claro. Eduardo, te consulto también en este sentido por los derechos civiles, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores, de las mujeres, sin ir más lejos? Bueno, eso ya quedó desterrado. Bueno, todo lo que es educación sexual, hubo un cambio en la última semana, dijo que no va a haber educación sexual en las escuelas, la va a reemplazar sí por instrucción cívica, y que no, el Estado dijo no debe meterse en la orientación sexual de la gente, pero sí que no va a haber educación sexual en las escuelas, que eso lo deja en el ámbito familiar. Eso fue lo que dijo Bolsonaro. Con respecto al tema de los sindicatos es también muy preocupante, porque dijo que cualquier sindicato que haga una manifestación o tome lugares que son privados se lo va a considerar como un ataque terrorista y así va a ser juzgado, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno ve eso, la situación es más que preocupante, ¿no? Eduardo, digo, más allá de lo que vos manifestás, puede caer muy mal si le daría más impronta a los decretos que al Congreso, porque lo han votado casi 60 millones de personas que saben, me parece, quién es Bolsonaro, y solo le importa el tema de la corrupción y la seguridad, y no importa qué costo. Es cierto, yo creo que fueron los dos temas excluyentes en esta campaña, ¿no? Y yo creo que a veces cometemos el error los analistas. Yo soy periodista hace 30 años y este error lo cometí muchas veces, ¿no? De mirar demasiado a los candidatos y mirar poco a la gente, ¿no? Y a veces es la gente la que marca el camino. Sí, y bueno, nos pasó lo mismo con Trump y Clinton, ¿no? Es decir, de alguna manera Bolsonaro es un emergente de una sociedad que pide eso. Entonces, a mí lo preocupante no es Bolsonaro, es que haya una sociedad que pida eso, ¿no? Claro, entonces, claro. En las situaciones desesperadas es donde habitualmente las democracias se corrompen con tal de solucionar esos problemas, como pasa, por ejemplo, con el terrorismo. Entonces, por ejemplo, hay ataques terroristas sucesivos en un país y automáticamente empiezan a salir las leyes que cercenan los derechos civiles para tratar de vigilar mejor y prevenirlos, por lo cual terminamos prostituyendo las democracias, que es lo que el terrorismo quería. Bueno, y lo mismo pasa con el tema de seguridad y de corrupción, creo que tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces terminamos eligiendo gente o sacando leyes que van en contra de nuestros propios derechos pensando que vamos a ganar más derechos, ¿no? Y es una enorme contradicción, cuando en realidad en Latinoamérica tenemos una deuda de que después de que con sangre recuperamos las democracias tenemos que hacerlas crecer, ¿no? Y me parece que en ese aspecto hay cosas que no podemos naturalizar más. Si no podemos naturalizar ni la corrupción,
bueno, fulano dio mucho y que yo, pero bueno, es un poco corrupto. No podemos naturalizar eso, no podemos naturalizar que alguien tenga un discurso xenófobo, violento con las mujeres, todo, porque va a ser seguramente un crecimiento económico del país. No podemos naturalizar esas cosas nunca más. Creo que tenemos que tener mejores democracias, que la democracia es un sistema dinámico que no es lo mismo que la antigua Grecia, ni la que pensó Rousseau, ni la que se generó la Revolución Francesa, ni la democracia del siglo XX, ni las que tenemos ahora. Y como sistema dinámico tenemos que irlas perfeccionando, y me parece que este tipo de gente en esa perfección tendría que empezar a quedar cada vez más afuera, ¿no? Eduardo, te hago la última de mi parte y te agradecemos muchísimo amabilidad. ¿Qué va a pasar con el PT? Porque digo, el PT sin Lula no es lo mismo, ¿se va a poder reagrupar? ¿Crees que va a poder crecer o estos años de Bolsonaro va a ser que sea un golpe muy duro para el PT particularmente? A ver, depende del PT. Yo creo que pasó lo mismo con el kirchnerismo acá. Cuando el kirchnerismo se puso mucho políticamente en la era Macri, le fue mal. Cuando el kirchnerismo se cayó la boca y dejó que el otro se equivoque, le fue muy bien, ¿no? Es decir, me parece que la estrategia del PT ahora es sí bloquear en el Congreso las cosas que no considere justas, y hacer quizás menos política de calle y dejar correr un Bolsonaro para que se detecte qué es. Me parece que a nosotros acá nos pasaba, ¿no? Cada vez que Cristina Fernández hablaba, subía Macri. Y cuando Cristina Fernández dejó de hablar, creció enormemente Cristina Fernández. Sí. Entonces, es decir, yo creo que es un momento donde cuanto menos se expongan, mejor, y ser efectivos en el lugar que tienen que serlo, que es en el Congreso, que ahí es donde tienen que frenar las cosas que tienen que frenar, hacer política más que discursiva, más real, ¿no? Y yo creo que ahí donde un partido se recompone, ¿no? Haciendo política real, aprobando leyes, trabando otras que son, que atentan contra la democracia. Es ahí donde el partido político se vuelve fuerte, y no solamente en lo discursivo. Creo que los neopopulismos latinoamericanos tienen que saberse reciclar y ser más efectivos, demostrar que pueden ser, como lo es Bolivia, por ejemplo, un éxito económico que crece al 4,5%, como lo es Uruguay, como lo fue el Correa de Ecuador, es decir, modelos económicos exitosos y democráticos, y se puede hacer un populismo así, quizás menos dialéctico, menos de barricada y más de política real que solucione problemas concretos, como temas de la inseguridad, por ejemplo, que en Argentina y en Brasil no pudieron resolver, ¿no? Eduardo Martínez, un gustazo de verte aquí en la Radio Pública de Marcos Paz. Un abrazo a todos por allí. Gracias. Hablamos con este analista y periodista, analista internacional, periodista Eduardo Martínez. ¿Cuántos títulos, ¿Cuánto para analizar y pensar? Y cuánto probablemente también habrá para hablar en un año. Sí, segura.